Un gusto saludarles, amigos, hermanos y ministros. Estamos esta vez compartiendo con ustedes origen del Halloween. Llevo muchísimos años compartiendo lo mismo en relación a las artimañas de Satanás, del diablo, de igual manera de presentar el día y la noche más satánico del año, que es el 31 de octubre. No dejaremos de compartir lo que la iglesia ante todo y el mundo entero necesita saber, las artimañas del enemigo, y ahora más que nunca es cuando Satanás y sus súbditos están trabajando arduamente porque el tiempo se acerca de su juicio. El tiempo se acerca de la venida de Jesucristo. El tiempo se acerca del juicio de Dios para con la humanidad. Por tanto, la palabra de Dios es muy clara cuando dice en Oseas 6:4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que hablaremos de que hay dos raíces en cuanto a lo que es el Halloween, y tiene que ver con la raíz la céltica y la raíz romana. Cuando estamos hablando en este caso de la raíz céltica, es donde se habla de que los druidas eran sacerdotes, sacerdotes de Irlanda, de Gales, de Escocia y norte de África. Ellos celebraban la festividad llamada Samhain, rito que practicaban entre finales y principios de noviembre. De igual forma, es de informarles de que al final de la temporada de este tiempo de noviembre, ellos se celebraba la fiesta de las cosechas y el comienzo del invierno. Ellos eligieron el 31 de octubre, día más satánico del año, donde para ellos del año nuevo se dice de que ellos lo que hacían era que en este día celebraban todo lo malo. Eh, o sea que ese es el día y la noche donde Satanás exige sacrificios en honor a él. Durante estas celebraciones se dice de que se reunían alrededor de una fogata y ofrecían animales, ofrecían sus cultivos y hasta ellos mismos se ofrecían como sacrificio. Es dentro de la historia que se cuenta en cuanto a el origen céltico. Estos sacerdotes druidas, ellos iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas. ¿Para qué? Para su propio consumo y para ofrecerla después en el Festival de la Muerte. Si la gente se negaba a entregar lo que ellos estaban demandando, se cuenta de que ellos hablaban en cuanto a lanzar maldiciones. Y estas maldiciones demoníacas eran caídas sobre los hogares que se negaban a dicha demanda. Dice la historia, o la historia cuenta, que alguien de esa familia moría en el transcurso del año en caso de que se negaran a cumplir con estos sacrificios. Los druidas eran satánicos. Eran satánicos, se dice que hasta la médula de su adoración y prácticas paganas, donde aquí el Halloween es una fiesta pagana satánica. Escuche, el Halloween es una fiesta pagana satánica, la cual América total, norte y sur, han venido copiando desde muchos años estas prácticas. En Irlanda, como también se menciona que los druidas eran sacerdotes de Irlanda, se hicieron tallas en las calabazas
y llamaron Jan Later a esas calabazas. La leyenda en qué consistía, muy sencillo, se cuenta que aquí la leyenda consistía en un hombre llamado Jack. Él había jugado bromas con el diablo y lo molestaba, por lo cual se cuenta que el diablo le dejó fuera del cielo, según la leyenda. Jack, por lo tanto, tenía que vivir para siempre en la tierra, llevando una linterna encendida. Y aún en la leyenda se dice que esta linterna encendida él la llevaba, pero también le advertía a la gente de no ofender al diablo. La lección para los niños pequeños era ofender al diablo, era lo que se decía. Ahora bien, ya hablando de la otra, de la costumbre como tal en cuanto a los dulces, en relación a los druidas. En cuanto a los dulces, ellos llevaban consigo un gran nabo hueco, y ese gran nabo hueco al que le escupían en el rostro, en la parte frontal. Esto era para una representación, y aquí era para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían para obtener poder y conocimiento. Este espíritu se llamaba, o le tenían como nombre, le decían que era un espíritu familiar. En cuanto a los dulces, en cuanto a la calabaza, el nabo encendido era con una vela, y esa vela iba dentro de ese nabo y era usado por los druidas. Lo usaban como linterna. Ahora bien, conforme ellos iban de casa en casa, por la noche más que todo, y ellos creían que dicho espíritu habitaba en los nabos y los ayudaría a llevar a cabo los hechizos que habían proferido sobre los hogares y vidas de aquellos que se rehusaban cumplir con el sacrificio que se les demandaba para el 31 de octubre. Cuando esta práctica vino a América, entre los siglos XVII y XIX, los nabos no eran conocidos, pero sí tenían un vegetal nativo llamado la calabaza. El nombre dado, por eso es que en algunos lugares se utiliza en este día la calabaza, porque tenía su significado. Era un instrumento especial para ofrecer estos sacrificios. El nombre dado al espíritu que habitaba dentro del nabo era Jack. Y al llegar a América ya cambió de Jack, fue cambiado, quien vive en la linterna, fue cambiado por todo lo que se maneja en los Estados Unidos de tinieblas y de oscuridad. Todo llegó hasta nosotros vía Estados Unidos, donde están las telarañas, la calabaza principalmente, las arañas y una cantidad de animales, entre ellos está también lo que es el murciélago. Todo esto son sacrificios en representación de las tinieblas o de la oscuridad, como leyenda, partiendo de los druidas, ¿sí? Teniendo en cuenta a Irlanda, a Gales, a norte de África, entre otros. En Roma, los romanos, en cuanto a los romanos, porque son los druidas y los romanos,
¿Qué se dice de los romanos? Se dice que ellos dedicaban la fiesta denominada Feralia, y era dedicado al descanso y a la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a sus dioses paganos. También aquí los romanos dedicaban una festividad a Pomona, la diosa de las cosechas y los frutos, cuyo símbolo era una manzana. Observe que uno de los juegos tradicionales en el Halloween es el juego de morder la manzana. Esta festividad fue bautizada, por sí decirlo, y aceptada por la Iglesia Católica Romana a principios de antes de Jesucristo, 700 años antes de Cristo. Su nombre fue cambiado por el Día de los Santos. ¿De parte de quién? De los católicos, de la Iglesia Católica, donde hubo un cambio de nombre, pero con las mismas costumbres. Ese Día de los Muertos lo tuvieron en cuenta no el 31, sino al amanecer del 31 de octubre, o sea, el 1 de noviembre. Y la víspera de Halloween, claro, la noche antes del Día de los Santos, es el 31 de octubre en cuanto al Halloween. Qué interesante conocer estas historias. Qué interesante conocer los orígenes. Como también estaremos hablando en el momento oportuno sobre los 7 aspectos antibíblicos de la Navidad. Son tradiciones de origen satánico. El Halloween en la actualidad, ¿en qué consiste? Ahora, haciendo y echando un vistazo en cuanto a la celebración del Halloween en la actualidad, en cuanto a las tinieblas, en cuanto a la muerte, al miedo, las amenazas, la destrucción y el mal, lo decoran con brujería, lo decoran con brujas, con palos, con escobas, lo decoran con murciélagos, con arañas, con lechuzas, fantasmas. Todas estas decoraciones es una celebración y ofrecimiento de sacrificio al Halloween, a Satanás. Muchos visten a sus hijos con mucha seguridad, los están vistiendo con demonios, con brujas, con vampiros, monstruos, hombres lobos, y los envían a las calles en medio de la oscuridad para recrear la práctica de exigir dulces de las personas bajo amenazas de trucos o maldiciones. Si no cumplen los druidas, ¿sí? Si no se cumple con este ofrecimiento y sacrificio de los druidas, sobre estas personas que celebran el Halloween caen maldiciones. Pero como literalmente no se ve, porque es espiritual y es abstracto, la gente no quiere creer y sigue con estos engaños. Y aún sabiendo, no les importa seguir con estas tradiciones que de nada les está beneficiando. En el Halloween hay manzanas, está la adivinación, casas encantadas, velas encendidas y los espíritus convocados. Lo ven como un juego, pero déjeme decirle que Satanás no está jugando. Satanás va muy en serio, porque a través de lo que usted hace en sacrificio y demandas, ese día 31 de octubre, espiritualmente usted queda bajo las redes de Satanás. Usted queda bajo maldición, no bajo bendición, porque esto va en contra de la palabra de Dios. Habrán sesiones de van y trabajan y juegan con lo que es la adivinación. Muchos van donde los brujos por encantamientos de baños,
se hacen baños con saumerio, baños como un ritual, y engañados van creyendo que es para la buena suerte y es para quedar encadenados y señalados e identificados como seguidores de Satanás, no de Jesucristo. Donde muchos juegan con la tabla ouija. ¿En nombre de qué? En nombre de la diversión. Le colocan un nombre disfrazado para que usted vaya con más seguridad. La diversión y la emoción, porque es la noche donde muchos adultos celebran el Halloween con disfraces engañosos con el fin de ¿qué? De aprovechar el momento de maldad y de oscuridad para cometer asesinatos, fornicación, adulterio y todo lo relacionado con el estado de pecado. Habrán sacrificios también, como de ¿qué? De perros, gatos, ratas, pollos, ¿sí? Cabras e incluso de seres humanos. Es verdad, Satanás no está jugando, él va muy en serio. El 31 de octubre, ahora para disimular, están colocando a los niños disfrazados, los mandan a las calles a pedir los dulces sin conocer el origen satánico de los dulces. Los llevan en las tardes, en el día, en la mañana y en la noche. Los adultos aprovechan estos momentos para cometer toda clase de maldad. Despierta. Dios está a las puertas. Jesucristo viene por los que lo estamos esperando. Es el día donde más debemos de orar, de donde más debemos de presentarnos delante de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo en guerra, en batalla espiritual, porque con nosotros son más que los que están en el mundo. Amén. Continuaremos en el próximo, la parte 2 sobre el Halloween. Bendiciones, bendiciones.